La candidatura a Geoparque de la comarca de Molina y el Alto Tajo es un proyecto que persigue la integración de este territorio en la red global de geoparques. Esta organización internacional, auspiciada por la UNESCO, agrupa 92 territorios en Europa, Asia, América y Oceanía, cuyo objetivo común es el aprovechamiento sostenible de su patrimonio natural y cultural como motor de su desarrollo económico. La comarca de Molina cuenta con un valioso patrimonio geológico, cultural y etnológico que con su integración en esta organización obtendría un prestigioso reconocimiento internacional y un impulso para la dinamización del turismo, así como una estructura de coordinación de las labores de las diferentes administraciones competentes en la gestión de los recursos económicos y turísticos que, en colaboración con los demás miembros de la red, estaría en condiciones de aplicar las más avanzadas estrategias de desarrollo sostenible y gestión de patrimonio a nivel mundial. Por todos estos motivos y confiando en el proyecto del Geoparque, comenzamos una serie de capítulos grabados de forma íntegra en calidad HD para que puedan disfrutar de uno de los lugares más importantes de toda la provincia. En este segundo programa recorremos los alrededores de la ciudad de Molina, descubriendo los petroglifos de Rillo de Gallo, donde el hombre dejó su marca. Pero también la escritura de la naturaleza a través de los distintos movimientos de la tierra, pasando por el bosque fósil de la Sierra de Aragoncillo, donde los árboles quedaron sepultados tras millones de años, o incluso llegaremos a ver huellas de dinosaurio. En la ruta que hoy comenzamos por este geoparque de la comarca de Molina y el Alto Tajo, vamos a poder leer en el libro que ha escrito la naturaleza, dejándonos huellas tan importantes como las de los dinosaurios, también las peñas escritas y, cómo no, los bosques fósiles. Nos encontramos ahora con Juan Manuel Monasterio, que es el coordinador de este proyecto de geoparque en la comarca de Molina, y con él vamos a conocer pues una nueva zona, ¿verdad?, que tiene mucho por descubrir. Exactamente, y sobre todo en esta zona se ve lo que desde el geoparque queremos, y es precisamente que esta comarca, que tiene una estructura geológica y geográfica magnífica, de hecho casi todas las grandes universidades han estado estudiando en esta zona, sobre ella se ha desarrollado la vida humana, nosotros mismos estamos viviendo, y se da una superposición de planos en los cuales podemos estudiar la geología, la arqueología, la paleontología, todo en un conjunto, y estamos en un sitio ideal para explicar cómo sobre un elemento geológico, que es concretamente las piedras, estas areniscas del Triásico, en las cuales estamos, que luego posteriormente veremos las huellas de dinosaurio, cómo incluso el ser humano ha reproducido allí una serie de símbolos, signos, a imitación de lo que la naturaleza ha hecho. Vamos a enseñar parte de los escritos que durante miles de años se han estado haciendo sobre estas rocas, sobre estas piedras, cuando en principio no eran nada más que signos paleocristianos, signos de distribución de tierras, pero que quedan inscritas en esta zona como en muchas más. Y además quiero indicar, de alguna manera, que esta comarca, que ha dado vida a tantos y tantos generaciones, tiene y preserva un gran tesoro, y es concretamente las pinturas rupestres que ya desde el Neolítico los tenemos aquí y que ya forman parte de patrimonio de la humanidad junto con todas las del Levante español. Aquí son muy abundantes, no nos vamos a centrar en ellas ahora, los veremos en otro momento, pero sí queremos enseñar ya como inicio de esta interacción entre el ser humano y la naturaleza, cómo el ser humano ha utilizado estas grandes lascas para dejar su impronta y para también dejar sus signos, su simbología e incluso su distribución de tiempos y tierras, que es lo que vamos a ver a continuación.
En esta relación entre el hombre y la naturaleza, el hombre ya dejó escrita parte de su historia aquí, ¿no? Las primeras historias que escribía el hombre sobre la piedra. Exactamente, sobre esta naturaleza en la cual la cultura se ha desarrollado, la cultura como elemento distintivo del ser humano, el hombre se fijaba en estas magníficas losas que tenemos del Triásico y ya escribía, ponía lo que en esta comarca se llaman peñas escritas, donde desde tiempos ancestrales ya vemos cómo el hombre ha ido dibujando, simbolizando ideas de cristianismo, hay figuras paleocristianas y también algo muy interesante que es concretamente esta parte que tenemos aquí, que precisamente es, digamos que puede ser o bien una división de tiempo a estilo de los calendarios, pero también la idea más aceptada es de partición de tierras, de tal manera que quedaría como un elemento escrito, como un libro, como una hoja de un libro en que el ser humano lo ha utilizado, a imagen y semejanza naturalmente de lo que la propia naturaleza ha hecho, porque 40 metros más adelante, ahora os lo voy a enseñar, precisamente la naturaleza ha marcado ese devenir del tiempo. Estamos en la orilla de un río que ha ido dejando acumuladas estas arenas y por eso es por lo que tenemos estas piedras tan lisas. Bien, pues allí, concretamente, en esta parte que nos vamos a dirigir nosotros ahora, la naturaleza ha escrito también su página de la historia, concretamente con estos ripples, es decir, con estas ondulaciones que el agua de estos ríos ha dejado en las orillas, exactamente igual que el agua de las playas nos ha dejado también esas ondulaciones. Pues bueno, estas ondulaciones son de hace más de 240 millones de años y los tenemos ahí. Bueno, Manuel, estamos viendo ahora lo que ha dejado escrita la naturaleza sobre esta piedra. Exactamente, en el libro que la naturaleza escribió, podemos ver perfectamente definidas las ondulaciones que el río, la corriente de agua ha ido dejando en la orilla de estos ríos, ¿vale? Estamos viendo cómo la naturaleza, un río, ha escrito sobre estas piedras, sobre estas areniscas, su impronta, su forma de vida, como la que podremos encontrar perfectamente en cualquiera de las playas de nuestros alrededores. Bueno, Manuel, nos contabas que la naturaleza también ha escrito su historia en este gran libro, igualmente lo ha hecho sobre estas piedras, ¿verdad? ¿De qué manera? Naturalmente, la naturaleza es un libro abierto, es un libro pero que hay que saber mirarlo y así hay que saber estudiarlo. De hecho, en geología, a los estudiantes de geología, en los primeros cursos, se les trae este sitio precisamente para que lo entiendan. Situaros sobre un periodo hace aproximadamente más de 140 millones de años en los cuales había grandes valles comparables a las del Himalaya y que bajaban ríos laminares con esta arena disuelta que iba de alguna manera desgastando estas grandes montañas. Bueno, pues en momentos concretos la Tierra basculaba en un sentido o en otro y la dirección de estas corrientes variaba. Unas veces iba en una dirección y otras en otra. Esto es lo que de alguna manera queremos que veáis, que la gente vea en estas zonas laminares, en estos estratos que van cambiando de dirección. ¿Os fijáis? Unas veces van en una dirección, en otras veces van en otra, y que los estratos más potentes son precisamente aquellos en que más estable ha estado la Tierra en ese momento concreto. Hay algunas capas muy finas, quiere decir que han sido precisamente estas deposiciones de estos sustratos, pues han sido de muy poco tiempo, y hay otras, sin embargo, con gran potencia en el estrato, quiere decir que durante cientos, miles de años ha estado depositándose en la misma dirección. En estas orillas de estos ríos es donde os queremos enseñar ahora otra de las muestras de la vida que había en esta comarca, de este libro abierto que nos da precisamente la naturaleza y que no hay más que saber leerlo.
Bueno, los animales también han dejado aquí su parte escrita y además no unos animales cualquiera. Naturalmente, unos animales con un gran atractivo audiovisual y que, bueno, desde Spielberg en adelante los dinosaurios han sido protagonistas en fantasías infantiles y no tan infantiles. Aquí en este libro, que decíamos un libro abierto de la naturaleza, precisamente nos han dejado su impronta. Nos estaban diciendo que en estas orillas de estos grandes ríos que decimos que eran como los valles del Himalaya, con gran cantidad de arenas que formaban en algunas charcas en las cuales estos animales se alimentaban, podemos ver perfectamente definidos sus huellas, sus pasos, la impronta que dejaron sobre estos terrenos, como por ejemplo esta huella que os voy a marcar aquí, en estos momentos. ¿Veis? Tenemos ahí una gran huella, sin embargo había otras no tan evidentes, pero que también, sin embargo, las teníamos presentes. Por ejemplo, si os fijáis, tenemos aquí otra más grande que tenemos en esta parte de aquí arriba. Y a continuación, pues no vamos a marcarlas todas, pero son cientos las huellas que tenemos de estos animales que formaron grandes manadas y que además los tenemos de distintos tipos, tridáctilos, de 4 dedos, en fin. Ha sido muy estudiado y está siendo muy estudiado, sobre todo por eminentes científicos que vienen aquí y que de alguna manera nos están relatando la historia de este terreno nuestro, que hoy en día lo vemos formando parte incluso del paisaje cultural, como puede ser el Castillo de Molina, que está hecho precisamente con este tipo de rocas. Bueno, estamos ahora en un paraje importante, pero ¿por qué exactamente es importante este sitio donde nos encontramos? Sí, por 2 motivos fundamentales. Primero, geográficamente. Geográficamente estamos en la divisoria de cuencas, de tal manera que a nuestra izquierda tenemos todas las aguas que van a parar al río Tajo. A nuestra derecha tenemos todas las aguas que van a parar al río Ebro. De alguna manera estamos diciendo que aquí, en este punto concreto, tenemos ríos que van a parar al Mediterráneo y ríos que van a parar al Atlántico. Las aguas se bifurcan y se dividen en dos. Una zona importante, tener en cuenta que estamos a unos 1.200, 1.300 metros de altura. Esta comarca ha sido y es muy habitada y desde luego ha sido muy fructífera en cuanto a la gente que ha vivido aquí. Guardamos como uno de los grandes tesoros no solamente el aspecto geográfico, que es el que hemos estado viendo y el que veremos de los bosques, el bosque fósil de Rillo, las huellas de dinosaurio, las grandes areniscas del Triásico, sino que también podemos ver y vamos a poder disfrutar de ello con lo que es en sí producto y objeto de la industria humana, el aprovechamiento de estos recursos humanos para que el hombre haya podido sobrevivir. Y de hecho, si te fijas, estamos en una zona que fue también un taller del Neolítico. Tenemos aquí diversos lascas de piedra, precisamente de estas industrias neolíticas que el hombre, el ser humano, ha utilizado estos elementos naturales pues para hacer sus primeras herramientas. Estamos hablando del periodo del Neolítico, pero un poquitín más abajo vamos a ver cómo el ser humano también aprovecha estos montes, estos altos, estas zonas para construir su vivienda, defendiendo no solamente de los elementos, sino también de los animales, defendiendo también de los enemigos, mediante unas estructuras que llamamos castros, que se llaman castros. Castros celtíberos que actualmente están descubriendo y dando unos tesoros increíbles en cuanto a conocimientos científicos de estos pueblos que fueron muy prolíficos
anteriormente de la llegada de los romanos, y que precisamente estos historiadores romanos, Polibio, en fin, estos historiadores romanos son los que nos dan noticias de ellos, y que es uno de los grandes tesoros que encierra el Geoparque de la comarca de Molina de Aragón, Alto Tajo. Bueno, pues seguimos avanzando en este libro de la naturaleza y además retrocedemos mucho tiempo más. Exactamente, retrocedemos cientos de millones de años. En geología, un año no es nada, es un suspiro. Ya cuando hablamos de millones de años, pues es cuando ya nos empezamos a mover dentro de lo que es la regla, el orden, ¿no?, en el que nos estamos moviendo. Estamos hablando de una época de la Tierra en la cual hace más de 240 millones de años teníamos unas grandes cantidades de árboles, bosques muy frondosos. El CO2 en la Tierra es bastante mayor que el que existe actualmente, la temperatura superior. Es decir, estamos en un gran invernadero que de golpe y porrazo ocurre una transformación. Por movimientos orogénicos surgen volcanes en las cercanías, no aquí concretamente porque no tenemos lava, pero sí en las cercanías, y estos grandes bosques se ven cubiertos por nubes de polvo, nubes de ceniza que van cayendo al estilo de lo que ocurre con Pompeya, y lo van sepultando absolutamente todo, de tal manera que estos grandes árboles quedan sepultados hasta una altura, hasta una cierta altura, y mueren. El paisaje es desolador, ya muere. Pero precisamente estas capas de cenizas, estas capas de material volcánico, lo que hacen es preservar todo lo que tenemos abajo. Este es el gran tesoro que se esconde y que tenemos aquí presente. En este tremendo tronco de árbol que estáis viendo vosotros a continuación, que fue cubierto por estas arenas y que de alguna manera nos ha permitido preservarlo hasta nuestros días. No es único, es sobre el mismo terreno del Pérmico que, como veis, está inclinado y ha sido cubierto posteriormente por otros estratos de cenizas. Aquí podéis ver las grandes raíces que penetran en el interior, en lo que es este suelo original. Hay que decir que, concretamente, mis niñas en el colegio de Corduente tenemos unas fotografías de ellas puestas aquí, en este tronco, y en esos momentos, estamos hablando hace muy poquito tiempo, las raíces estaban intactas y enteras. Con esto queremos hacer un llamamiento a la gente que viene buscando tesoros, que lo que están destrozando es un libro de la historia irrepetible que no se va a poder volver a repetir. Aunque sacáramos algunos otros nuevos ejemplares, que los hay debajo de las zonas donde fue cubierto por estas cenizas, pero sin embargo estos ejemplos ya no se pueden volver a repetir. Es un tesoro irrepetible y además único a nivel de europeo. Si conseguimos que los científicos vengan a estudiar estos terrenos, conseguimos que la gente aprecie lo que es la fotografía de un periodo que ya no existe en la Tierra, que ya no existió, tenemos que respetarlo y ser respetuosos con ellos. Por eso precisamente el Geoparque de la comarca de Molina de Aragón, dentro de sus potencialidades, dentro de sus misiones, lo que tiene es que hacer una protección efectiva de estos elementos. Protecciones en el ámbito de utilización del terreno, pero también protecciones físicas para que la gente pueda admirarlo. Tiene que admirarlo, tienes que saberlo, tiene que conocerlo, pero sobre todo preservarlo para futuras generaciones, porque vuelvo a decir, esto en cualquier otra parte estaría absolutamente como un gran tesoro, como algo absolutamente protegido y que haríamos cola para poder entrar. Sin embargo, aquí nosotros tenemos todavía que hacer precisamente esa preservación que estamos diciendo para que las futuras generaciones, nuestros nietos, nuestros hijos, puedan poder disfrutar de ello y sobre todo estudiarlo, que es una de las páginas de la historia que ha quedado escrita en este gran libro que es la naturaleza que estamos pisando. Porque además comentabas que de este tipo de bosque fósil en Europa solo existe otro similar y no hay más. Exactamente, con esta antigüedad, es que tener en cuenta que estamos hablando hace más de 240 millones de años. Por ejemplo, en la isla de Lesbos existe un bosque fósil que precisamente dio lugar a uno de los primeros geoparques, pero es muchísimo más reciente. Es decir, estamos hablando de algo único que debemos preservar, algo único que hasta ahora estaba circunscrito a ámbitos científicos y que
esta es la duda muchas veces de si ponerlo en valor, darlo a conocer o preservarlo. Pero yo creo que las dos cosas son compatibles siempre y cuando hagamos un buen trabajo de protección, de concienciación ciudadana, de decirles a los habitantes de la comarca que esto es suyo y que se sientan orgullosos de lo que en estos momentos tienen en su poder, que es el poder conservarlo y preservarlo para futuras generaciones. Te estaba explicando cómo estas cenizas volcánicas han ido cubriendo estos grandes troncos de árboles, estos grandes bosques, que continuamos viéndolos en pie de vida. Precisamente aquí tenemos estas grandes capas de ceniza que han ido cubriendo estos troncos de árboles. El terreno lo tenemos inclinado y el estrato va entrando dentro de la tierra. Si levantáramos estas grandes capas de cenizas y continuáramos, tendríamos ejemplos de mayor cantidad de troncos de árboles. Pero precisamente son estas grandes capas de ceniza, vuelvo a repetirlo, los que nos han preservado estas maravillas que tenemos aquí en estos momentos. Son precisamente las cenizas de estos grandes volcanes que de alguna manera permitieron que este tesoro de la naturaleza siga permaneciendo aquí. Si esto se ha preservado gracias a estas cenizas, una vez que fueran descubiertos más ejemplares de este bosque fósil, ¿de qué forma, de manera humana, habría que preservarlos para que no se dañaran? Hay que hacer dos cosas, precisamente impedir que algún tipo de extracción mecánica o aprovechamiento del terreno o utilización por parte del ser humano lo destruya, es decir, dándole una protección jurídica a todo el terreno. Y en segundo lugar, tampoco es cuestión de abrir simplemente para mostrar algo que luego va a estar a la intemperie y que se va a ir destruyendo. Por eso, aunque es una posibilidad y sabemos que se puede seguir excavando, con lo que tenemos aquí es suficiente, bien acondicionado para que en el futuro el Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón pueda tener un observatorio y pueda, con estos 4 o 5 ejemplares que tenemos aquí, pueda ponerlos en valor y pueda dar un ejemplo de cómo es todo lo que existe por debajo. Unos carteles bien diseñados y un pequeño diseño holográfico de lo que puede haber debajo nos puede dar la idea perfecta de cómo era este bosque, porque, vuelvo a decirlo, no hace falta más. Simplemente con lo que estamos viendo aquí entendemos perfectamente esta gran lección que la geología nos da de esta historia de la Tierra que ha sido tan larga y que ha permitido que nosotros pudiéramos llegar a donde estamos. Para sacar adelante este proyecto, el Museo de Molina coordina un equipo en el que se encuentran representadas las diferentes administraciones competentes de la comarca de Molina, como son el Grupo de Acción Local, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Parque Natural del Alto Tajo. Como asesor técnico se cuenta con los servicios del Instituto Geológico y Minero de España. Para el éxito de esta candidatura es importante la implicación de la sociedad local. Para ello, el equipo de trabajo ha obtenido la colaboración de la mayoría de las asociaciones culturales de la comarca. También es destacable la obtención del apoyo de gran número de instituciones de ámbito nacional, como por ejemplo la Casa Real, la Agencia Española de Colaboración con la UNESCO, el Colegio Oficial de Geólogos y varias universidades. Desde Televisión Guadalajara creemos firmemente en este proyecto y de ahí nuestro interés por mostrarles cada uno de sus rincones en una serie de 10 capítulos que nos han llevado a recorrer más de 3.000 kilómetros para disfrutar al detalle de cada uno de sus rincones. Por todo ello es importante conocer todo lo que el Geoparque nos ofrece, las rutas que podemos realizar y cómo podemos ser parte de él, conociéndolo y sobre todo cuidándolo.